A nuestros hermanos fundamentalistas les gusta mucho hablar de Jezabel, una mujer que según ellos era tremendamente pervertida porque se pintaba los ojos o porque se vestía de una forma provocativa. Algunos de ellos dicen que el gran pecado de Jezabel fue querer ser líder, y cuando ven una mujer que siente el llamado al ministerio pastoral, le dicen: usted es una Jezabel, ¿no? Así que el pecado para algunos es la igualdad de la mujer con el hombre, para otros es que se pintó los labios esa mujer. Pero vamos a ver, porque el problema del fundamentalismo en la actualidad es que confunden fondo y figura, ¿no? Cuando ustedes vieron que cuando una película quiere resaltar mucho una figura, la ponen en primera plana y todo el fondo aparece desvirtuado, opaco, difumado, fuera de cámara, como se le dice, con el objetivo de resaltar mucho a la figura. Cada vez que nuestros amigos fundamentalistas dicen que Jezabel era una mala mujer porque se pintaban los ojos, está viendo el fondo fuera de cámara y no está viendo la figura principal. ¿Por qué la maldad de Jezabel, que no tiene nada que ver con su sexualidad o con su género, sino que ahora vamos a ver de qué se trata la maldad de esta mujer? De Jezabel se nos habla en los libros que hoy llamamos Primera y Segunda de Reyes. Jezabel era una adoradora de Baal, un dios cananeo, y se casa con un rey de Israel llamado Acab. Acab era, aparte de ser rey, era un nene caprichoso que todo lo que veía lo quería para él, ¿no? Entre esas cosas, vio un vecino que tenía una viña hermosa, la viña que le llamamos la viña de Nabot, y cuando vio esa viña con uvas grandes que daba buenos vinos, él se la quiso comprar y Nabot le dijo: no, yo no te la vendo porque es la viña de mis padres, de mi abuelo, entonces no la puedo vender. Cuando Jezabel ve a su marido triste y preocupado, le pregunta por qué, le dice: porque Nabot no me quiso vender la viña. Y la solución de Jezabel fue muy clara, dice: bueno, y anda y matalo y te quedás con sus tierras. Y esto es interesante, y acá viene el gran problema, uno de los grandes problemas de esta adoradora de Baal. ¿Por qué? Porque para el dios Baal, para los adoradores del dios Baal, las tierras eran del rey que representaba a Baal, y todos los demás, sus súbditos, se les permitía vivir en esos lugares porque el rey era bueno, no porque las tierras fueran suyas. Entonces, el rey se podía quedar en cualquier momento con las tierras de cualquier persona y no había problemas. Pero en la sociedad de Israel no era ese feudalismo primitivo o pseudo feudalismo primitivo, sino que la sociedad de Israel estaba enmarcada en otro sistema social que Dios mismo, el verdadero Dios, el Dios de Israel, le había dado al pueblo, de dividir la tierra en 11 parcelas que eran para las 11 tribus. Los levitas no tenían tierra, sino que vivían entre los 11, y que cada uno era dueño de su tierra, y si no le querían vender al rey, no le vendían porque la tierra le pertenecía, ¿no? Cuando Jezabel se enteró de esto, inventó excusas para matar a Nabot y así quedarse con sus tierras, que las tomó el rey. ¿Por qué no las tomó un descendiente? ¿Por qué no las tomó un familiar cercano? Porque ya tenían en su mentalidad la idea de Baal, del dios Baal, de que las tierras le pertenecían, sin duda, al rey. Y entonces el rey, cuando murió este personaje, tomó posesión de ellas. Y esto es interesante porque acá viene el pecado de Jezabel, no en pintarles en los ojos. Ese no era el pecado. Todas las mujeres
de esa época se pintaban los ojos, las que podían hacerlo, lo hacían. El problema de Baal versus, por decir de alguna forma, el Dios verdadero, era que el Dios verdadero había mostrado una forma de justicia social, de mantenimiento y de posesión de las tierras, que Baal se la daba solamente al rey, y Dios, Jehová, Yahvé, como quieran decirle, se la daba a todo el pueblo por igual. Esto es interesantísimo porque nos hace ver la figura y no el fondo de las cosas. Nadie te va a decir, ningún fundamentalista de estos que hablan tanto de la sana doctrina y no saben bien lo que es, ninguno de ellos te va a decir cuál era el pecado de Jezabel, que es un pecado que tiene que ver con el pueblo, contra el pueblo, sino que te va a decir Jezabel era mala porque se pintaba los ojos, ¿no? O porque quería ser pastora. Hoy en día dirían eso, la mujer que quiere ser pastora y no se sujeta a su marido es una pecadora, y la mujer que no se sujeta a su marido hace bien porque solamente a los caballos se los sujeta cuando se los manejan, no a las mujeres. El gran problema de Jezabel no fue ser mujer como muchos hoy opinan, al menos hasta sin querer lo hacen, pero opinan. El gran problema de Jezabel no fue ser mujer, ni, por supuesto, pintarse los ojos, ni el lugar de autoridad que Jezabel podría haber llegado a tener siendo la esposa de Acab, sino cómo introdujo a Israel una ideología que no le pertenecían, adorando a un Dios que no era de ellos. Ese es el pecado de Jezabel, y no usar arito. Tengámoslo bien en cuenta, porque aunque parezca una soncera, nos lleva por un camino de discriminación de género. Muchas gracias y hasta luego.